Bueno, la nota que les había prometido, ya está con nosotros Alberto Di Paola y Mauricio Cocharella. Muchas gracias por haber venido, les agradezco mucho, a ayudarnos un poco a recordar este hecho tan significativo que ocurrió exactamente un día como hoy hace 40 años. ¿Qué edad tiene usted, Alberto? No importa, vamos a decirlo, total la gente va a decir, aparenta menos. Vamos a decirlo al revés, 37. Bien. No, 74. Bien. ¿Y Mauricio, vos? 33. 33 años. 40 años. Bueno, ahí está. Eso es lo que por eso pregunto la edad, ¿no? Para remarcar un poco que estamos ante dos generaciones, ¿no? La que lo vivió y la que lo repasó después que le entró curiosidad por lo que había ocurrido y juntó testimonios y editó un libro. Quiero comenzar con las imágenes, si se puede, y hablar con usted, Alberto. Bueno. ¿Qué sé yo? ¿Por qué la filmó? Si fue una curiosidad o si usted trabajaba en algún lado, ¿qué lo llevó a prender la cámara ese día? Qué hecho lamentable, qué sangre derramada inútilmente. Alberto. Inútilmente, sí, ahí es cuando entran a jugar las distintas posiciones, en este caso el religioso, ¿no? Claro. Así es. Y Alberto, bueno, ¿qué fue lo que hizo esa mañana? Cuénteme, ¿hacía frío? ¿Cómo era el día? Mira, yo como era el clima en ese momento no te lo Más o puedo menos, decir, bueno, sí, pero se abrigó, no se abrigó para como salir. todo mes de julio, y supongo que habrá sido frío como tantos otros. Me parece que sí, por cómo estaba abrigada la gente. Pero de todos modos, lo importante fue la cantidad de gente que se agolpó y la acción policial, ¿no? Hay algunas escenas que reflejan los gases lacrimógenos, policías que persiguen a gente con cachiporras, y debo mencionar un hecho muy importante para mí, porque yo pude haber sido uno de los tantos presos y después castigado como fueron en la jefatura. En aquel entonces había un local de repuestos de Moretti y Medina, donde hay una confitería bailable, y ellos me abrieron la puerta y me dejaron entrar. Y a raíz de eso me zafé de un policía que venía con una cachiporra en mano para dármela sobre la cabeza. Claro, que seguramente no habrán estado para nada conformes con que usted estuviese registrado. Nadie, porque hay fotos sí, pero filmaciones de cine es la única que hay. Bueno, Mauricio, ¿y qué te llevó a vos a recopilar testimonios y a decir me voy a ocupar de esto? Bueno, un poco la curiosidad, ¿no? Uno siempre venía escuchándolo, esto de parte de los familiares, de la gente. Yo también estuve un poco en el tema en la parroquia y escuchaba este tema y siempre estaba siempre curioso de saber qué había pasado realmente. Y bueno, un día decidí empezar a investigar, quería hacer un informe para el diario donde yo estaba escribiendo. Y daba para más. Claro, sí, empecé a entrevistar personas, un poco también asesorado por el doctor que éramos compañeros del curso de periodismo en ese tiempo y me fui apasionando en el tema hasta que en febrero del 2004 fui a entrevistarlo al padre Amirati a La Rioja y bueno, ahí terminé de decir, bueno... ¿Qué año fue eso? En el 2004. 2004. Sí, yo tuve 2 años armando todo esto, ¿viste? Y hasta que después, bueno, pude... Cerraste con el... Claro, la verdad la idea no era hacer un libro, hasta que, como decís vos, había mucho material para... Digo, bueno, ahí está. Podemos Cuénteme, hacerlo. Alberto, este episodio. Disculpame, Mauricio. Cuénteme este episodio, porque nárremelo, Alberto. Bueno, ahí en ese momento se veía como ya pasaron las imágenes, pero se veía como intentaban abrir la puerta, porque la iglesia estaba totalmente cerrada. Entonces trataban de ingresar por una de las ventanas, que siguen siendo las mismas, ¿no? Y no vino un cerrajero de Rosario para poder abrirla y se ve en el momento que intentan hacerlo, y no pueden porque con todo ingenio le habían colocado una piedrita adentro, de modo que no había ningún elemento que pudiera facilitar la entrada en un ganzúa. Hasta ahí no se había visto ningún episodio de violencia, ¿no? Claro. No, pero los hay. La violencia fue a la tardecita, estos son de la mañana. Ahí se ven corridas y se ven todo ese se ven tipo de... corridas, casi lacrimógeno. Igual yo, Walter, que quería aclarar algo que por ahí se dice y es un poco, está equivocado, porque muchos dicen que al padre Amirati lo echaron, lo sacaron, y él en realidad renunció. Esto fue el 29 de junio, unos días antes, como vos decías, ¿no? Por no comulgar con las ideas que proponía el obispo Volati. Entonces ellos venían con el cambio del Concilio Vaticano II, Volati no lo aceptaba,
y fueron otros 29 sacerdotes, más o menos. Y no solamente fue en Cañada de Gómez, sino en un movimiento claro, Villa de Loíza, ¿no? Pero esta es la que más duró, la que más resistió. Claro. Vicarías de Rosario. Pero fue un poco ponernos otro cura por la fuerza. Claro. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, desde el 29 de junio claro, hasta este día estuvo tomada la parroquia. Y bueno, había guardias hasta que bueno, vino el fraile Román de Montevideo, que fue claro, que lo reemplazó. 19:30 más o menos es lo que, bueno, yo recogiendo los testimonios, sí. Se agolpó de nuevo la gente, se habían formado como grupos de resistencia, podríamos decir, que le arrojaban piedras a la gente, a los policías de Rosario, se prendieron fogatas en lo que se llamaban barricadas cerca de una obra en construcción, bueno, y la policía empezó a reprimir y hubo 4 heridos, voy a leer, no me lo acuerdo. Carlos Ramos, de 28 años, que tuvo perforación de bala de lado a lado en el muslo izquierdo. Daniel Ocelli, de 17 años, de igual herida. Leonel Goñi, de 43 años, que era empleado bancario, herido de bala en el muslo izquierdo. Estos 3 personas fueron internados en el sanatorio Iriondo. Y Horacio Cirilo Peralta, de 22 años, recibió un balazo en la ingle. Debió ser operado en esa misma noche en el sanatorio San Roque, estaba en calle Pagani. Esos fueron los heridos. Como ves, allá decía empleado bancario, sí, sí. Como para decirte, ¿no? Había los bancos habían cerrado, claro. O sea, había una paralización total de la actividad. Claro. Sí, yo recuerdo esto de gente que me contaba que habían cerraban las persianas, cerraban los comercios, un poco, fue una cosa unánime, un reclamo que unió al cañadense, se podría decir, Alberto, unió a Cañada de Gómez. Yo pienso que en la historia ¿O había gente que estaba en contra? Gente inclusive que no practicaba el credo religioso que se aunó a este movimiento. Y el gran mérito de Amirati fue atraer nuevamente a gente que se había alejado por distintos motivos. La iglesia comenzó a llenarse, cosa de que en aquel entonces, antes de llegar él, estuvo 7 años aquí en Cañada de Gómez, pero fueron 7 años muy fructíferos. Y el recuerdo que dejó por su apostolado evidentemente caló muy hondo en el sentimiento religioso de la gente, ¿no? Por eso este episodio tiene ese valor que la gente, en fin, se lo manifiesta en todo momento, ¿no? Claro, yo lo que también pude recoger de los testimonios, que había sindicalistas, había gentes de la iglesia metodista, que se reunieron ese mismo día, ese 29 de junio. Yo, digamos, lo que se destaca es que era una época de la dictadura militar, claro, de Onganía, entonces el manifestarse masivamente por algo que estaba en contra de la jerarquía, llena más de valor a todo este hecho, me parece. Yo quisiera... quisiera agregar, porque me parece importante hacerlo, que este movimiento contó con un importante número de sacerdotes y que poco a poco fueron dejándolo solo el padre Amirati. El único que continuó con su lucha de cura tercermundista fue él, ¿no? Y lo llevó hasta el final de sus días con su posición, ¿no? En cambio los otros retornaron, digamos, a los dictados de Guillermo Volatti, arzobispo de aquel entonces, como que finalmente muchos de ellos fueron, entre comillas, no disciplinados por la estructura eclesiástica que, bueno, obviamente tenía otra forma. Y Amirati fue precisamente a La Rioja a trabajar con un obispo tan emblemático como Angelelli. Fue consecuente en sus ideas hasta el último día, me parece, y yo cuando lo fui a visitar a La Rioja, a entrevistarlo, todavía estaba visitando a los pobres, no celebraba misa, pero sí visitaba a los pobres en las villas, así que tenía 82 años cuando yo fui a verlo, y bueno, eso también me impactó mucho. Gracias, Mauricio, gracias por venir, ¿sabes? Te hiciste un tiempo, pudiste venir y es valoro importante mucho tu visita, Muchas gracias. Bueno, la pausa y ya volvemos enseguida.